la esposa más amada del rey David. Hola, bienvenidos a este canal. En este vídeo, hablaremos sobre la esposa más amada del rey David, según la Biblia. Vamos juntos a explorar lo que la Biblia nos cuenta. Según la Biblia, David tuvo 8 esposas y más de 20 hijos. La primera esposa de David fue Mical, quien era la hija del rey Saúl. Se casó con David cuando él aún no era rey. La segunda esposa de David se llamaba Abigail. Abigail estaba casada con Nabal, un hombre rico y muy avaro que desafió al rey David. Nabal murió enfermo, y después de su muerte, David se casó con la viuda. De este matrimonio nació Quileabe. La tercera esposa de David fue la Jezreelita. El texto bíblico también menciona a Ahinoam, la Jezreelita, como una de sus esposas. De esta unión nació el hijo primogénito de David, Amnón, quien cometió incesto con su hermana Tamar y fue asesinado por su hermano Absalón. El cuarto matrimonio de David fue con Egla. La Biblia no proporciona detalles sobre cómo comenzó ni cómo terminó esta relación. De este matrimonio nació Itreón. El quinto matrimonio de David fue con Maacá, y de esta unión nació Absalón. La sexta esposa de David se llamaba Agite, pero hay poca información disponible sobre ella. De este matrimonio nació Adonías, quien intentó apoderarse del trono de Israel cuando su padre estaba envejeciendo. El séptimo matrimonio de David fue con Abital. La Biblia no ofrece detalles sobre cómo comenzó esta relación, y de esta unión nació Sefatías finalmente. El octavo matrimonio de David fue con Betsabé, la esposa de Urías, un fiel soldado de David. David se encantó con ella, y de esta unión nació Salomón. Además de estas esposas, David seguramente tuvo otras mujeres y concubinas cuyos nombres no están registrados en las Escrituras. Entre sus mujeres, hubo una a la que David amó de manera profunda. De hecho, cometió su mayor pecado al relacionarse con esta mujer, era Betsabé. Veamos ahora su historia. Betsabé fue una de las esposas del rey David y madre del rey Salomón. Antes de casarse con el rey de Israel, Betsabé era la esposa de Urías, el heteo. Su historia se hizo conocida principalmente por el episodio del pecado del rey David. Ella era la hija de Elián y nieta de Aitofel. El nombre Betsabé probablemente significa hija de un juramento. También es mencionada en el texto bíblico como la mujer de Urías antes de su involucramiento con David. Urías era un soldado del ejército de David. La Biblia no proporciona información sobre la vida personal de Betsabé y Urías, excepto que en cierto día, Betsabé fue vista por David mientras se bañaba. David la observó desde el balcón de su palacio, y de alguna manera, el lugar donde Betsabé se estaba bañando no era completamente privado en ese momento. Urías estaba en el campo de batalla sirviendo en el ejército de Israel. David quedó impresionado por la belleza de Betsabé y no pudo controlar sus deseos. Inicialmente, no sabía quién era Betsabé, pero pronto fue informado por sus siervos de que era la esposa de uno de sus guerreros. Aún así, David ordenó que la mujer fuera llevada a su palacio, donde cometió el pecado de adulterio al acostarse con Betsabé. El texto bíblico dice: y sucedió que en una tarde, David se levantó de su lecho y paseaba por el techo de la casa real. Desde el balcón, vio a una mujer que se estaba bañando, y esta mujer era muy hermosa a la vista. David envió a alguien para preguntar quién era esa mujer, y le dijeron: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, la mujer de Urías el hitita? Entonces David envió mensajeros y la hizo traer, y él se acostó con ella. Después, ella regresó a su casa después de seducir a Betsabé. El rey David descubrió que ella estaba embarazada de él. La mujer concibió y mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces, él intentó hacer que Urías pensara que el hijo era de él. Para lograrlo, mandó que Urías regresara a la ciudad de Jerusalén, con la esperanza de que fuera a su casa y se acostara con Betsabé. De esta manera, Urías no sospecharía del embarazo de ella. Sin embargo, Urías se negó a ir a su casa y a yacer con su esposa mientras sus compañeros estaban comprometidos en la guerra. Inclusive David chegou até a embriaga lo más elenao cedeu foi entao que David se afundou ainda máis no pecado a ordenar que Urías fosse colocado na frente da batalla para ser morto. O texto bíblico dice: sucedeu que pela mana
Davi escreveu una carta a Joabe e mandou por mao de Urías escreveu una carta diciendo manda a Urías para frente, da mayor forca da batalla e retira y vos. Para que ele seja ferido e morra aconteceu pois que tendo Joabe observado bem a cidade pos a Urías no lugar onde sabía que había homens valentes e saindo dos homens da cidade pelejando con Joabe cayó algúns do povo dos servos de Davi e morreu tamén Urías o heteu depois de ter pasado luto de Bateseba pela morte de seu marido Davia. Tomou como esposa ouvindo pois a muller de Urías que seu marido foi morto lamentou ao seu senor e pasando luto. Enviou Davi a recoleu en súa casa ela foi por muller e deu lh e a luz filo por esta coisa que Davi fez pareceu mal ao solos do senor tudo parecía que era escondido mas Deus había visto que Davi fece definitivamente nao se agradou o senor enviou o profeta Natán para denunciar o pecado de Davi expor súa maldade. Primeiro Natán contou a Davi tipo de parábola e tudo iso aconteceu de tal forma que antes mesmo de cair si Davi ficou revoltado coma situación descrita pelo profeta e declarou que era digno de morte o homem que tivese cometido tal pecado cuando soube que tratábase de seu propio caso o rei de Israel se lamentou profundamente por mesmo como arrependimento genuino e sincero de Davi o filo de seu adulterio vio a moure. Depois ja casados juntos Davi Bateseba forán país de outros 4 filos Salomao Simellas Sabate e Natande. Todos os filos de Bateseba Davi sen dúbida Salomao foi o máis ilustre inclusive a coroacao de Salomao. Aconteceu no momento en que había unha conspiracao para que ser meu irmão Adonias asumisse o trono de Israel. Bateseba juntamente como profeta Natán e os sacerdotes Zadoque foran importantes para que Adonias non tivese suceso en súa reivindicación eles conseguirán facer con que rápidamente Davi proclamase Salomao como rei cuando iso aconteceu Bateseba se tornou reina en Israel máis tarde o mesmo Adonias se empenou en persuadir Bateseba para que ela pedise que o rei Salomao lhdese. Abisage como esposa Abisage había sido esposa de Davi en seus últimos días foi nese contexto que Adonias acabou sendo morto como amae de Salomao Bateseba é mencionada no Novo Testamento ao ser incluída na genealogía de Jesús e esa foi a historia de Bateseba esposa de Davi.